El sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto gastado del paradero El Solitario, un nombre que siempre me pareció una broma cruel del destino. Mi Kenworth T680, al que apodaba El Valiente, resoplaba bajo el calor de Querétaro, cubierto por el polvo de 1000 caminos, un mapa de tierra que contaba la historia de mi última ruta desde Tijuana. Yo, Javier, un hombre forjado en la carretera, con más kilómetros en el alma que años en el cuerpo, sentía el peso de la soledad como una carga extra en el remolque. La vida del camionero es así, una colección de amaneceres solitarios y despedidas silenciosas. Mi esposa, Elena, solía decir que yo tenía el corazón de un nómada y los ojos de un mapa antiguo, siempre buscando el siguiente horizonte. Pero desde que ella se fue, hace ya 5 largos años, cada horizonte se sentía igual de vacío. El cáncer se la llevó como un ladrón en la noche, dejándome con un silencio que ni el rugido del motor podía llenar. Me dejó también un hueco en la cabina y en la vida, un espacio que antes ocupaba su risa, sus consejos y el olor a café recién hecho que preparaba en nuestra pequeña cafetera de viaje. El paradero era mi refugio temporal, un oasis de diésel y fritangas donde los rostros cansados de otros guerreros del asfalto se convertían en un espejo del mío. Allí estaba el taller de don Ramiro, un viejo sabio de la mecánica, cuyas manos manchadas de grasa podían diagnosticar cualquier mal del motor con solo escucharlo. Ramiro era más que un mecánico para mí, era un confesor, un amigo, el ancla que me mantenía cuerdo en este mar de asfalto. Su taller era un santuario de herramientas y motores desvencijados, un lugar donde las conversaciones fluían lentas y profundas, como el aceite tibio. Mientras esperaba que revisara los frenos de El Valiente, decidí que era hora de darle a mi compañero de acero un buen baño. El polvo del desierto de Sonora se había adherido a su piel metálica como un recuerdo persistente, y sentía la necesidad de lavarlo, de purificarlo, como si al hacerlo pudiera también limpiar un poco la pesadumbre de mi alma. Fue entonces cuando lo vi. Un muchacho flacucho, de unos 12 o 13 años, con los ojos grandes y curiosos de su padre, pero con una sombra de tristeza que no correspondía a su edad. Era Mateo, el hijo de Ramiro. El chico se movía por el taller con una destreza silenciosa, pasando herramientas a su padre, limpiando piezas con una concentración de monje. Había algo en su mirada, una seriedad prematura que me recordó a mí mismo de joven, cuando la vida me obligó a crecer antes de tiempo. ¿Mucho polvo, jefe?, me preguntó Mateo, su voz apenas un susurro que luchaba por sobreponerse al ruido de una llave de impacto. Asentí, forzando una sonrisa que no me llegaba a los ojos. El de la baja, chamaquito. Se pega como si le pagaran. Él sonrió levemente, una sonrisa que iluminó por un instante su rostro melancólico. Mi papá dice que cada capa de polvo es una historia, que los camiones son como libros que viajan. Me gustó la frase. Tenía la sabiduría de su padre. Tu papá es un poeta con tuercas en lugar de palabras, le dije, y esta vez mi sonrisa fue un poco más genuina. ¿Quieres ganarte unos pesos? Necesito ayuda para dejar a este grandulón como nuevo. Los ojos de Mateo brillaron con una mezcla de sorpresa y gratitud,
Asintió con una energía que no le había visto antes. «Claro que sí, jefe, le cobro barato». Ramiro, desde las entrañas del motor, gritó su aprobación. «Ándale, mijo, para que aprendas lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente. Pero no me le vayas a rayar la pintura a don Javier, que es más delicado que novia de rancho». Ambos reímos. La risa de Ramiro era como el motor de un diésel viejo, ronca y potente. Así, bajo el sol inclemente, Mateo y yo nos embarcamos en la tarea de lavar el Valiente. El chico era metódico, trabajador. Llenó las cubetas con agua y jabón, desenredó las mangueras y preparó los cepillos con una eficiencia que me sorprendió. Comenzamos por el frente, por la imponente parrilla cromada que había reflejado tantos amaneceres. El agua jabonosa corría por la carrocería, arrastrando consigo la tierra y la fatiga del camino. Hablábamos poco al principio. El trabajo nos unía en un silencio cómodo, un ritmo compartido de cepilladas y enjuagues. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir, tímidas al principio, como un arroyo que busca su cauce. Me preguntó por mis viajes, por los lugares más extraños que había visto. Le conté del cielo estrellado en el desierto de Chihuahua, tan claro que sentías que podías tocar las estrellas con la mano. Le hablé de las selvas de Chiapas, donde los monos aulladores te despertaban al amanecer. Y él me escuchaba con una atención absoluta, sus ojos abiertos de par en par, absorbiendo cada palabra como si fuera un mapa hacia un mundo desconocido. Yo, a mi vez, empecé a notar los detalles de su vida. Las cicatrices en sus nudillos, producto de herramientas que aún eran demasiado grandes para sus manos. La forma en que su camiseta, varias tallas más grande, le colgaba del cuerpo. Y la tristeza, siempre la tristeza en el fondo de su mirada. Mientras frotaba con fuerza una mancha de grasa rebelde cerca de la puerta del copiloto, Mateo se detuvo de repente. Había estado limpiando el interior de la cabina, un área que yo solía mantener impecable, el santuario de Elena. Le había pedido que fuera cuidadoso, y él había asentido con esa seriedad que lo caracterizaba. Ahora estaba quieto, con la espalda hacia mí, su pequeña figura enmarcada por la puerta abierta del camión. ¿Pasa algo, Mateo?, pregunté, mi voz sonando más áspera de lo que pretendía. No respondió. Me acerqué, secándome las manos en un trapo viejo. Lo vi sosteniendo algo en su mano, algo pequeño, rectangular. Me asomé por encima de su hombro y el corazón se me detuvo. Era una fotografía. Una vieja fotografía instantánea, descolorida por el sol que se colaba por el parabrisas a lo largo de los años. En la imagen, una mujer joven y radiante, con una sonrisa que podía iluminar el día más oscuro, sostenía a un bebé en brazos. El bebé era yo. ¿Y la mujer? La mujer era mi madre. La madre que perdí cuando tenía apenas 7 años. La fotografía estaba metida en un compartimento secreto que yo mismo había olvidado, un pequeño hueco detrás de la guantera que usaba para guardar cosas que no quería perder, cosas que, irónicamente, había perdido en el laberinto de mi propia memoria.
Las lágrimas brotaron de mis ojos sin permiso, calientes y saladas, trazando surcos en el polvo y la grasa de mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, o no solo de tristeza. Eran lágrimas de shock, de redescubrimiento, de un amor que creía sepultado bajo décadas de asfalto y soledad. Mateo se giró lentamente, sus ojos grandes reflejando mi propio dolor. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Simplemente me tendió la fotografía. Sus dedos pequeños y callosos rozaron los míos. Y en ese simple gesto, en la quietud del paradero, con el olor a diésel y jabón en el aire, sentí que algo dentro de mí, algo que llevaba roto mucho tiempo, comenzaba a sanar. El sol seguía cayendo, pero por primera vez en años, su luz no se sentía como un peso, sino como una caricia. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. El ruido de los motores se convirtió en un murmullo lejano, y solo quedamos nosotros tres. Un camionero viejo y cansado, un niño con ojos de anciano, y el fantasma sonriente de una mujer que había vuelto por un instante para recordarme que nunca había estado realmente solo. La fotografía temblaba en mi mano. Era pequeña, casi insignificante, pero en ese momento contenía el peso de toda una vida. La textura del papel era frágil, los bordes doblados y amarillentos. Mi madre se llamaba Isabel. Tenía el cabello oscuro y ondulado, recogido en una coleta alta, y sus ojos, los mismos que yo veía en el espejo cada mañana, brillaban con una alegría pura, sin adulterar. Miraba a la cámara, pero su sonrisa era para el bebé que sostenía, un bultito envuelto en una manta tejida. Ese bebé era yo, Javier. Con la cabeza calva, los ojos cerrados en un sueño profundo y los puños apretados, como si ya entonces me aferrara a la vida con todas mis fuerzas. El recuerdo de esa fotografía me golpeó como un rayo. No la había visto en... ¿cuánto? ¿30, 40 años? Después de la muerte de mi madre en aquel accidente de coche, mi padre, un hombre bueno pero quebrado por el dolor, guardó todas sus cosas en cajas, las fotos, la ropa, los libros que le gustaba leer. Todo fue empaquetado y relegado al ático, como si al ocultar los objetos pudiera también ocultar la ausencia. Yo era solo un niño, y mi mente infantil, en un acto de autoprotección, también guardó esos recuerdos en un rincón oscuro y polvoriento. Con el tiempo, la imagen de mi madre se fue desvaneciendo, convirtiéndose en una acuarela borrosa, en un sentimiento más que en un rostro. Sabía que la había querido, sabía que ella me había querido, pero los detalles se habían perdido en la niebla del tiempo. Y ahora aquí estaba ella, sonriéndome desde un pedazo de papel olvidado, rescatada del olvido por las manos curiosas de un niño que no sabía el tesoro que había encontrado. ¿Es... ¿Es su mamá, jefe? Preguntó Mateo con una delicadeza inusual para su edad. Su voz era un bálsamo en mi tormenta interior. Asentí, incapaz de hablar. Las palabras se me habían atorado en la garganta, formando un nudo tan apretado que me dolía respirar. Solo pude mirarlo, con los ojos anegados, y él pareció entenderlo todo. No hubo preguntas incómodas, no hubo miradas de lástima, solo una comprensión silenciosa,
una empatía que iba más allá de las palabras. Se quedó a mi lado, un pequeño guardián de mi momento de vulnerabilidad. El sol de la tarde teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pintando el paradero con una luz melancólica y hermosa. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma del jabón y el diésel, creando la extraña fragancia de mi vida. Don Ramiro seguía trabajando, ajeno al drama que se desarrollaba a pocos metros de él. El sonido de sus herramientas proporcionando una banda sonora rítmica y constante. Yo tampoco tengo mamá, dijo Mateo de repente, rompiendo el silencio. Su voz era tan baja que casi tuve que leer sus labios. Ella se fue. Mi papá dice que se fue a un lugar mejor, a cantar con los ángeles. Pero a veces, por las noches, lo oigo llorar en el taller. Llora bajito, para que yo no lo escuche, pero yo sí lo escucho. La confesión del niño me atravesó el corazón. Levanté la vista de la fotografía y lo miré. Vi mi propio dolor reflejado en sus ojos oscuros, la misma pérdida, la misma ausencia inexplicable que deja un agujero en el universo de un niño. De repente, ya no era solo un camionero viejo y un niño flacucho. Éramos dos almas huérfanas, unidas por un hilo invisible de dolor compartido. Entendí entonces la tristeza en su mirada, la seriedad prematura en su rostro. Él también cargaba con una ausencia, un silencio en su propia casa. Don Ramiro, mi amigo, el hombre fuerte y sabio, también tenía el corazón roto, y lo escondía detrás de una sonrisa grasienta y chistes sobre motores. Todos éramos actores en nuestro propio drama, ocultando nuestras heridas para poder seguir funcionando. Con cuidado, con la reverencia que se le debe a una reliquia sagrada, volví a guardar la fotografía en el compartimento secreto. Pero esta vez no la estaba olvidando, la estaba protegiendo. Era un tesoro que había vuelto a mí, un recordatorio de que el amor, el verdadero amor, nunca muere. Solo se esconde, esperando el momento adecuado para ser redescubierto. Terminé de secar la carrocería del camión, mis movimientos ahora más lentos, más deliberados. Cada pasada del trapo era una caricia, un acto de gratitud hacia el valiente, el testigo silencioso de mi vida. Mateo terminó de limpiar los vidrios, dejándolos tan transparentes que el mundo exterior parecía más nítido, más real. Cuando terminamos, el sol ya se había ocultado en el horizonte, dejando un resplandor rojizo como despedida. El camión brillaba bajo las luces del paradero, su pintura azul oscuro reflejando las estrellas que comenzaban a asomarse en el cielo. Parecía más joven, más fuerte, y yo, extrañamente, también. Le pagué a Mateo más de lo que habíamos acordado. Al principio se negó, diciendo que el trabajo no había sido para tanto, pero insistí. Es por el servicio extra, le dije, guiñándole un ojo. Encontraste algo que no tiene precio. Él sonrió, y esta vez su sonrisa no tenía sombras. Guardó los billetes en el bolsillo de su pantalón con un gesto de orgullo. Ramiro finalmente salió de debajo del camión, limpiándose las manos en un trapo que alguna vez fue rojo. Listo, Javier. Esos frenos están como nuevos. Te van a durar hasta la próxima vida. Me sonrió, pero noté el cansancio en sus ojos. Un cansancio que no era solo físico. ¿Todo bien por aquí? Veo que mi muchacho te dejó el camión como un espejo.
Mejor que eso, Ramiro, respondí, poniendo una mano en el hombro de mi amigo. Tu hijo tiene un don para encontrar cosas perdidas. Ramiro me miró, confundido, pero no dije más. Algunos secretos son demasiado preciosos para compartirlos con palabras. Se comparten mejor en el silencio, en una mirada, en un apretón de manos. Mientras me preparaba para subir a la cabina, para seguir mi camino hacia el sur, hacia Veracruz, sentí una nueva ligereza en mi paso. El peso de la soledad no había desaparecido por completo, pero ya no era una carga aplastante. Ahora era más como una vieja manta, familiar y hasta cierto punto, reconfortante. Antes de encender el motor, miré a Mateo, que estaba junto a su padre, bajo la luz amarilla del taller. Lo saludé con la mano. Él me devolvió el saludo con una sonrisa que ya no olvidaría. Encendí el motor de El Valiente y su rugido familiar llenó la noche. Pero esta vez, el sonido no me pareció tan solitario. Sentí la presencia de Elena a mi lado, como siempre. Pero también sentí la presencia de mi madre, Isabel, sonriéndome desde un rincón olvidado de mi memoria. Y sentí la conexión con ese niño, Mateo, y su padre, Ramiro. Dos hombres que, como yo, habían aprendido a vivir con un corazón roto. Al salir del paradero y enfilar hacia la carretera, supe que este viaje sería diferente. Ya no estaba huyendo de mi pasado. Lo llevaba conmigo, no como un fantasma, sino como un compañero de viaje. La fotografía, escondida a salvo en su compartimento, era mi brújula. Un recordatorio de que no importa cuán largo y polvoriento sea el camino, siempre hay un hogar al que regresar, aunque solo sea en el corazón. Y a veces, la ayuda que más necesitamos llega de las manos más inesperadas, de un niño flacucho con ojos tristes que, sin saberlo, te devuelve un pedazo de tu alma. El asfalto se extendía ante mí, una cinta negra y brillante bajo la luz de la luna. Las luces de los otros camiones eran como estrellas fugaces, cada una con su propia historia, su propia carga de sueños y pesares. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una de esas estrellas solitarias. Me sentí parte de una constelación. Y eso lo cambiaba todo. El viaje hacia Veracruz se desarrolló bajo un cielo estrellado que parecía recién pulido. La noche en la carretera tiene una magia especial, una intimidad que no se encuentra a la luz del día. Es un mundo de sombras y luces de neón, de pensamientos que corren libres al ritmo de los kilómetros. Mientras conducía, la imagen de mi madre y la confesión de Mateo se repetían en mi mente como una canción nostálgica. Me di cuenta de que durante años había construido un muro alrededor de mi corazón, un muro hecho de kilómetros, de trabajo, de silencios autoimpuestos. Creía que si no hablaba de mi dolor, si no lo miraba de frente, eventualmente desaparecería. Pero el dolor es paciente. No se va. Simplemente espera, agazapado en las sombras, hasta que algo o alguien enciende una luz. Y ese día, en el paradero El Solitario, un niño con una cubeta de agua y un cepillo había encendido un reflector. Había iluminado no solo el polvo de mi camión, sino también el polvo que cubría mi corazón. Me pregunté cuántos de nosotros, los guerreros del asfalto, llevábamos cargas similares. Cuántos de mis compañeros camioneros sonreían en los paraderos y contaban chistes mientras por dentro cargaban con ausencias, con palabras no dichas, con arrepentimientos. Somos una hermandad silenciosa, unidos por el amor a la carretera y por las cicatrices que ésta nos deja.
Decidí que no podía seguir así. No podía seguir siendo un fantasma en mi propia vida. Elena no hubiera querido eso. Ella amaba la vida con una pasión contagiosa. Veía belleza en las cosas más simples, en un amanecer en la carretera, en el sabor de un mango fresco comprado en un puesto al borde del camino, en la sonrisa de un niño. Y yo, en mi dolor, había olvidado cómo ver esa belleza. Había estado mirando el mundo a través de un parabrisas empañado por las lágrimas. Era hora de limpiarlo. Mi primer impulso fue llamar a mi padre. No habíamos hablado en meses. Nuestras conversaciones siempre eran cortas, funcionales. ¿Cómo estás, papá? Bien, hijo. ¿Y tú? ¿Mucho trabajo? Sí, como siempre. Y eso era todo. Dos hombres que se querían pero que no sabían cómo decirlo. Dos hombres que compartían la misma pérdida, pero que la lloraban en soledades separadas. Sabía que él también sufría en silencio. Quizás, solo quizás, era hora de romper ese silencio, de compartir el peso de la ausencia de Isabel, mi madre. Pero la idea me aterraba. ¿Y si él no quería hablar? ¿Y si habría una herida que él había luchado por cerrar? La duda me carcomía. Decidí esperar. Necesitaba pensar. Necesitaba encontrar las palabras adecuadas. La comunicación, como la mecánica, requiere las herramientas correctas. Llegué a Veracruz al amanecer. El aire era húmedo y salado, un cambio bienvenido después del calor seco del centro del país. El puerto era un hervidero de actividad, una sinfonía de grúas, barcos y hombres gritando órdenes. Dejé mi carga de aguacates en el almacén y busqué un lugar para desayunar. Encontré un pequeño restaurante frente al mar, con mesas de plástico y un toldo descolorido por el sol. Pedí un café lechero y unas picadas jarochas. Mientras comía, observaba a la gente. Familias riendo, pescadores remendando sus redes, parejas de ancianos paseando de la mano. La vida seguía su curso, indiferente a mi drama personal, y en esa indiferencia encontré una extraña paz. Mi dolor era mío, pero no era el único dolor en el mundo. Todos llevaban sus propias cargas, sus propias alegrías, sus propias fotografías olvidadas en algún rincón del alma. Me acordé de Napoleón Hill, un autor que Elena me había hecho leer. Hill hablaba del poder de la mente, de cómo nuestros pensamientos moldean nuestra realidad. Decía que toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Durante años, había visto la muerte de mi madre y la de Elena como una tragedia pura, un castigo inmerecido. Pero ahora, gracias a un niño y una fotografía, empezaba a ver la semilla de la empatía, de la conexión, de la sanación. La adversidad me había cerrado, pero también me estaba dando la oportunidad de abrirme, de ser más humano. Terminé mi desayuno y volví al camión. Tenía un par de días libres antes de mi próxima carga. Podía quedarme en Veracruz, disfrutar de la playa, o podía hacer algo más, algo que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi padre. El teléfono sonó una, dos, tres veces. Estaba a punto de colgar, de dejarlo para otro momento, cuando él contestó. Su voz sonaba somnolienta y un poco irritada. Bueno, papá, soy yo, Javier. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Pasó algo, hijo? ¿Estás bien? Su tono cambió de inmediato, la irritación reemplazada por la preocupación. Estoy bien, papá. Estoy en Veracruz. Solo quería hablar contigo. Otro silencio.
Podía imaginármelo en su pequeña casa en las afueras de la Ciudad de México, sentado en su sillón gastado, con el ceño fruncido. «Estoy escuchando», dijo finalmente. Respiré hondo. «Papá, hoy encontré algo que creía perdido». Y entonces, con la voz temblorosa, le conté la historia. Le conté sobre el paradero, sobre Ramiro, sobre el niño, Mateo, y le conté sobre la fotografía. Mientras hablaba, podía sentir cómo el muro entre nosotros comenzaba a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. Cuando terminé, hubo un largo silencio, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Papá, ¿estás ahí?» Escuché un sonido extraño, un sollozo ahogado. Mi padre, el hombre que nunca lloraba, estaba llorando. «La recuerdo», dijo finalmente, con la voz rota. «Recuerdo esa fotografía. Isabel estaba tan feliz ese día. Decía que eras el niño más hermoso del mundo, que tenías sus ojos». Las lágrimas corrieron por mis mejillas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas compartidas. Yo guardé todas sus cosas, Javier. Pensé que era lo mejor. Pensé que si no las veíamos, no nos dolería tanto. ¡Qué tonto fui! «No fuiste un tonto, papá. Hiciste lo que pudiste», le dije, mi voz también llena de emoción. «Pero quizás es hora de abrir esas cajas. Quizás es hora de recordarla juntos». Hubo otro silencio, pero esta vez no era un silencio de distancia, sino de contemplación. «Tienes razón, hijo. Tienes razón. ¿Cuándo vienes?» La pregunta me tomó por sorpresa. No había planeado ir a la Ciudad de México, pero en ese momento supe que era exactamente lo que tenía que hacer. «Voy para allá, papá. Llego mañana por la tarde». «Aquí te espero, hijo. Conduce con cuidado». Colgamos el teléfono. Me quedé un rato en la cabina, mirando el mar. El sol de la mañana brillaba sobre las olas. Sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en años, no me sentía como un hijo huérfano, sino simplemente como un hijo. Un hijo que iba a casa a ver a su padre, a abrir cajas viejas y a redescubrir a la mujer que les dio la vida. Encendí el motor de El Valiente y puse rumbo al oeste, de vuelta al corazón del país. El camino sería largo, pero ya no me importaba. Tenía un destino que no estaba en un mapa de carreteras, sino en un mapa del corazón. Y mientras conducía, no pude evitar pensar en Mateo. Ese niño me había dado un regalo invaluable. Me había devuelto a mi madre y me había devuelto a mi padre. Le debía más que unos cuantos pesos. Le debía una parte de mi nueva vida. Y prometí, en silencio, que volvería a ese paradero. No solo para revisar los frenos, sino para agradecerle. Para decirle que él también tenía un don. El don de sanar corazones rotos con la simple honestidad de su propia alma herida. El camino de Veracruz a la Ciudad de México se sintió diferente a cualquier otro viaje que hubiera hecho. No era una ruta de trabajo, sino una peregrinación. Cada kilómetro recorrido me acercaba más a un pasado que había evitado y a un futuro que por primera vez se sentía esperanzador. El paisaje cambiaba gradualmente, del trópico húmedo a las montañas escarpadas y el altiplano. El ascenso por las cumbres de Maltrata, con sus curvas cerradas y sus barrancos vertiginosos, siempre había sido un tramo que me imponía respeto. Pero esta vez lo enfrenté con una calma que me sorprendió. Me sentía más centrado, más presente. Ya no conducía en piloto automático, perdido en mis pensamientos melancólicos. Ahora observaba los detalles. Las cruces al borde del camino, recordatorios de la fragilidad de la vida.
Los pequeños pueblos aferrados a las laderas de las montañas. El vuelo majestuoso de un halcón sobre el valle. Todo parecía tener un nuevo significado, una nueva belleza. Pensaba en mi padre. ¿Cómo estaría? ¿Estaría nervioso, asustado, emocionado? Probablemente una mezcla de todo eso, como yo. Hombres de nuestra generación no fuimos criados para hablar de sentimientos. Aprendimos a ser fuertes, a ser proveedores, a ocultar nuestras debilidades. Llorar era para las mujeres y los niños. Mostrar vulnerabilidad era un signo de fracaso. Y ahora, dos hombres viejos, un padre y un hijo, se preparaban para hacer exactamente eso, ser vulnerables. Iba a ser tan aterrador como emocionante. Mientras conducía, mi mente volvía una y otra vez a Mateo y a su padre, Ramiro. Su historia se había entrelazado con la mía de una manera inesperada. Me preguntaba cómo sería su vida diaria en ese paradero polvoriento. Ramiro, trabajando de sol a sol para sacar adelante a su hijo, ahogando su propia pena en grasa y aceite de motor. Y Mateo, un niño creciendo entre motores y herramientas, aprendiendo el oficio de su padre, pero también aprendiendo a vivir con un vacío en el corazón. ¿Hablarían alguna vez de la madre ausente? ¿O su dolor también era un tema tabú, un fantasma que flotaba en el aire del taller, pero del que nadie se atrevía a hablar? Sentí una profunda conexión con ellos, una solidaridad que trascendía la simple amistad entre un camionero y su mecánico. Éramos tres hombres, de tres generaciones diferentes, unidos por la misma herida. Y me di cuenta de que mi viaje de sanación no estaría completo si no los incluía a ellos de alguna manera. No sabía cómo, pero sentía la necesidad de volver, de ofrecerles algo más que dinero. Quizás solo mi amistad, mi comprensión. Quizás eso era suficiente. Llegué a la casa de mi padre al atardecer. Es una casa pequeña, sencilla, en una colonia de clase trabajadora, la misma casa donde crecí. La pintura de la fachada estaba descarapelada y el jardín que mi madre cuidaba con tanto esmero ahora estaba un poco descuidado. Pero para mí era un palacio, era mi hogar. Mi padre me estaba esperando en la puerta. Se veía más viejo de lo que recordaba, más delgado, con los hombros un poco encorvados. Pero sus ojos, los mismos ojos de mi madre, brillaban con una luz que no le había visto en años. Nos abrazamos. Fue un abrazo torpe, de hombres que no están acostumbrados a abrazarse. Pero fue un abrazo real, lleno de todo lo que no podíamos decir con palabras. Bienvenido a casa, hijo, dijo, su voz ronca por la emoción. Gracias por recibirme, papá, respondí. Entramos en la casa. El olor era el mismo de siempre, una mezcla de café, tabaco y el aroma indefinible de los recuerdos. Todo estaba en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. El viejo reloj de péndulo en la sala, el retrato de bodas de mis padres en la pared, los muebles oscuros y pesados que habían comprado cuando se casaron. Era como entrar en una cápsula del tiempo. ¿Quieres un café?, me preguntó mi padre. Asentí. Mientras él iba a la cocina, yo me quedé en la sala, observando los detalles. Vi el sillón donde mi madre solía sentarse a tejer. Vi la pequeña mesa donde yo hacía mis tareas de la escuela. Y vi el silencio. Un silencio que pesaba, lleno de la ausencia de su risa, de su voz. Mi padre volvió con 2 tazas de café humeante. Nos sentamos en silencio por un momento, bebiendo el café. El silencio ya no era incómodo, era un silencio de expectación, de preparación para lo que venía.
Las cajas están en el ático, dijo finalmente mi padre. Pensé que podríamos subirlas juntos. Sí, papá, me parece bien. Subimos la escalera de madera que rechinaba bajo nuestro peso. El ático estaba oscuro y polvoriento. Mi padre encendió una bombilla que colgaba del techo, revelando un caos de objetos olvidados. Muebles viejos, juguetes de mi infancia y en un rincón una pila de cajas de cartón. Aquí están, dijo mi padre, su voz apenas un susurro. Nos acercamos a las cajas. Estaban selladas con cinta adhesiva, amarillenta y quebradiza por el paso del tiempo. En una de ellas, con la caligrafía elegante de mi padre, se leía: Cosas de Isabel. Mi padre tomó un cúter y con manos temblorosas cortó la cinta de la primera caja. El sonido del cartón al abrirse fue como un suspiro contenido durante décadas. Ambos nos asomamos para ver el contenido. Lo primero que vimos fue un suéter de lana azul, el que mi madre siempre usaba en invierno. Mi padre lo tomó en sus manos, lo acercó a su rostro y cerró los ojos, inhalando profundamente. Lo vi tragar saliva, luchando por contener las lágrimas. Lo dejé con su momento. Yo me concentré en el resto de la caja. Había libros, novelas de amor y misterio con las páginas amarillentas. En los márgenes, la letra de mi madre, pequeña y ordenada, había dejado comentarios y reflexiones. Era como escuchar su voz de nuevo. Había pañuelos de seda de colores vivos que olían vagamente a su perfume. Y en el fondo de la caja, encontramos un álbum de fotos, un álbum grande, con la cubierta de cuero gastado. Nos sentamos en el suelo polvoriento del ático y lo abrimos. La primera página tenía una foto de mis padres el día de su boda. Él, joven y apuesto con su traje oscuro. Ella, radiante con su vestido blanco, con una sonrisa que parecía contener toda la felicidad del mundo. Pasamos las páginas lentamente, una por una. Fotos de sus primeros años de casados, de sus viajes, de la construcción de esa misma casa, y luego, fotos mías. Yo de bebé, de niño, en mi primer día de escuela, en mis fiestas de cumpleaños. En cada foto, mi madre estaba ahí, a veces a mi lado, a veces detrás de la cámara, pero su presencia, su amor, lo impregnaba todo. Llegamos a la última página del álbum. Había una sola foto, más grande que las demás. Era la misma foto que yo había encontrado en el camión. Mi madre, joven y hermosa, sosteniéndome en brazos. Debajo de la foto, con su caligrafía, había escrito: Javier, mi pequeño milagro, el amor de mi vida. En ese momento, ambos nos rompimos. Las lágrimas que habíamos contenido durante tanto tiempo finalmente fluyeron, libres y purificadoras. Lloramos por ella, por su vida truncada. Lloramos por nosotros, por todos los años de silencio y soledad. Lloramos por el amor que nos unía, un amor que había sobrevivido a la muerte y al tiempo. Fue un llanto sanador, un bautismo de lágrimas que lavó el polvo de nuestros corazones. Cuando finalmente nos calmamos, mi padre me miró. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había una nueva luz en ellos, una luz de paz. Gracias, hijo, me dijo. Gracias por traérmela de vuelta. Ella nunca se fue, papá, le respondí. Solo la habíamos olvidado un poco. Pasamos el resto de la tarde y parte de la noche en el ático, abriendo las otras cajas. Encontramos cartas de amor que se habían escrito durante su noviazgo. Encontramos sus diarios, donde relataba sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Encontramos un mechón de mi cabello de bebé, guardado en una cajita de plata. Cada objeto era una pieza de un rompecabezas,
el rompecabezas de la mujer que fue Isabel, y al juntar las piezas, no solo la redescubrimos a ella, sino que también nos redescubrimos a nosotros mismos. Al día siguiente, antes de irme, ayudé a mi padre a limpiar y ordenar la casa. Decidimos no volver a guardar las cosas de mi madre en el ático. Colocamos su suéter azul en el respaldo de su sillón. Pusimos sus libros en una repisa de la sala. Y el álbum de fotos. Lo dejamos abierto en la mesita de centro, en la página de la foto que lo empezó todo. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía llena de su presencia, de su amor. Antes de subirme al camión, mi padre me dio un último abrazo. Esta vez no fue torpe. Fue un abrazo fuerte, largo, lleno de gratitud y de un amor reencontrado. Llámame más seguido, hijo. No esperes a encontrar otra foto, me dijo con una sonrisa triste. Te lo prometo, papá. Y tú también, cuídate mucho. Lo haré. Ahora tengo una razón para hacerlo. Me subí a El Valiente y arranqué el motor. Al salir de la calle miré por el retrovisor. Mi padre seguía en la puerta, saludándome con la mano. No se veía como un hombre viejo y solitario, se veía como un hombre que había recuperado la esperanza. Puse rumbo de nuevo hacia Querétaro. Tenía una carga que recoger, pero antes tenía una parada que hacer. Una parada en el paradero El Solitario. Tenía una deuda que pagar. Una deuda de gratitud con un niño que, sin saberlo, me había enseñado que las cargas más pesadas no se llevan en el remolque, sino en el corazón. Y que a veces, para aligerar esa carga, solo se necesita un poco de agua, jabón y la valentía de mirar hacia adentro. El regreso al paradero, El Solitario, fue como volver a la escena de un crimen, pero de un crimen benigno, uno donde la víctima había sido mi propia desdicha. A medida que me acercaba, sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación. ¿Qué les diría a Ramiro y a Mateo? ¿Cómo podría expresarles la magnitud del cambio que habían provocado en mi vida? Las palabras parecían insuficientes. Pensé en comprarles un regalo, algo caro, pero la idea me pareció hueca. Lo que ellos me habían dado no se podía pagar con dinero. Era algo mucho más profundo, más intangible. Decidí que lo mejor sería ser honesto, hablar desde el corazón, aunque me costara. La honestidad emocional era un territorio nuevo y desconocido para mí, pero estaba dispuesto a explorarlo. Al entrar al paradero, vi el taller de Ramiro, el valiente. Mi camión todavía lucía impecable, su pintura azul brillando bajo el sol del mediodía. Sentí una punzada de orgullo, como si el brillo exterior del camión fuera un reflejo de mi nuevo estado interior. Aparqué cerca del taller y bajé de la cabina. Ramiro estaba debajo de un viejo Dina, con las piernas asomando, como un hombre devorado por un monstruo de metal. Mateo estaba a su lado, limpiando unas bujías con un trapo, su rostro concentrado manchado de grasa. Era una escena tan familiar, tan cotidiana, que por un momento dudé. ¿Debía interrumpir su rutina con mi drama personal? Buenas tardes, maestros de la mecánica, dije, tratando de sonar casual. Ramiro deslizó su carrito y salió de debajo del camión. Me miró, sorprendido.
Javier, ¿qué haces por aquí tan pronto? ¿Ya descompusiste los frenos? Se limpió las manos en su inseparable trapo rojo y se acercó a saludarme. No, Ramiro, los frenos están perfectos. Mejor que nunca, le respondí estrechando su mano callosa. Solo estaba de paso y quise saludar. Mateo levantó la vista. Al verme, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Hola, jefe, dijo en voz baja. Hola, campeón, le respondí, guiñándole un ojo. ¿Se te ofrece algo? ¿Un cafecito? Preguntó Ramiro, siempre hospitalario. Sí, gracias, pero sobre todo quería hablar con ustedes dos un momento, si no es mucha molestia. Ramiro y Mateo intercambiaron una mirada de curiosidad. Claro que no es molestia. Para los amigos nunca hay molestia. Pasa, siéntate. Me ofreció una silla de plástico destartalada, el trono de los clientes en espera. Mateo dejó las bujías y se acercó, quedándose de pie junto a su padre, como un pequeño soldado. Me senté sintiendo el peso de sus miradas. Respiré hondo. Miren, no sé muy bien cómo empezar, comencé, sintiéndome torpe y expuesto. El otro día, cuando Mateo me ayudó a lavar el camión, pasó algo importante, algo más que solo encontrar una vieja foto. Les conté todo. Les hablé de mi madre, de cómo su recuerdo se había desvanecido con el tiempo. Les hablé de mi padre, del muro de silencio que habíamos construido entre nosotros. Y les conté el viaje a la Ciudad de México, el reencuentro, las cajas en el ático, las lágrimas compartidas. Mientras hablaba, sus expresiones cambiaron. La curiosidad inicial de Ramiro se transformó en una profunda empatía. Vi en sus ojos el reflejo de su propio dolor, de su propia pérdida. Mateo escuchaba con una seriedad que iba más allá de sus años, asintiendo de vez en cuando, como si entendiera perfectamente cada palabra. Cuando terminé, un silencio denso y emotivo llenó el taller. El único sonido era el zumbido de un compresor en la distancia. Ramiro se pasó la mano por la cara, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Vaya, Javier, vaya historia, dijo finalmente con la voz ronca. No tenía idea. Yo lamento mucho lo de tu madre y lo de tu esposa. Gracias, Ramiro. Pero no les cuento esto para que me tengan lástima, le aseguré. Se los cuento porque ustedes fueron la chispa que lo encendió todo. Especialmente tú, Mateo. El niño me miró, sorprendido. ¿Yo? Sí, tú. Tú encontraste esa foto. Pero no solo eso. Cuando me viste llorar, no te reíste, no te asustaste. Te quedaste a mi lado, y luego me contaste lo de tu mamá. Me hiciste ver que no estaba solo en mi dolor. Me levanté de la silla y me arrodillé frente a Mateo para poder mirarlo a los ojos. Tú me diste un regalo muy grande ese día, Mateo. Me recordaste que está bien sentirse triste, y que hablar del dolor no te hace más débil, sino más fuerte. Y por eso, quería darte las gracias. Saqué de mi bolsillo una pequeña caja. No era un regalo caro. Era algo que había comprado en un mercado de artesanías en mi camino de regreso. Se la tendí. Él la tomó con sus manos temblorosas y la abrió. Dentro había una brújula de latón de estilo antiguo. Es para que nunca pierdas tu camino, le dije. Y para que recuerdes que, aunque a veces te sientas perdido, siempre hay una manera de encontrar el norte. Tu norte es tu corazón, Mateo. Y tienes un corazón bueno y valiente, como el de tu padre. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Miró a su padre, que asintió, con una mezcla de orgullo y tristeza en el rostro. Mateo me miró de nuevo, y en un impulso me abrazó. Fue un abrazo flacucho,
que olía a grasa y a inocencia, pero fue uno de los abrazos más sinceros que he recibido en mi vida. Se lo devolví con fuerza, sintiendo cómo se cerraba un círculo. Cuando nos separamos, me dirigí a Ramiro. Y a ti, amigo mío. A ti no te traje una brújula porque tú ya sabes dónde está tu norte, le dije, poniendo una mano en su hombro. Pero quiero que sepas que, si alguna vez necesitas hablar, si alguna vez el motor de la vida se siente demasiado pesado, aquí tienes un amigo. No tienes que llevar esa carga solo. Ramiro me miró, y por primera vez, vi caer una lágrima por su mejilla surcada de arrugas y grasa. No la limpió. La dejó correr como un río que por fin encuentra su cauce. Gracias, Javier, dijo, con la voz quebrada. Gracias. Nos quedamos los tres en silencio por un momento, un triángulo de hombres heridos que habían encontrado consuelo en la vulnerabilidad del otro. Era un momento sagrado, uno de esos instantes que se graban en la memoria para siempre. Sabía que algo había cambiado para siempre en ese taller. Ya no era solo un lugar de reparaciones mecánicas. Se había convertido en un lugar de reparaciones emocionales. Decidí que no podía simplemente irme. Sentía la necesidad de hacer algo más, de cimentar esta nueva conexión. Oigan, ¿qué les parece si cerramos el changarro por hoy? Propuse. Yo invito a la cena. Conozco un lugar aquí cerca donde hacen las mejores carnitas del mundo. Ramiro y Mateo se miraron. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Ramiro. Pues, no sé, hay mucho trabajo pendiente. El trabajo puede esperar, insistí. La vida no. Ándenle. Vamos a celebrar. Celebremos los reencuentros, los nuevos comienzos. Y las fotos viejas. La sonrisa de Ramiro se hizo más grande. Está bien, tú ganas, testarudo, pero que conste que me estás mal acostumbrando a mi muchacho. Mateo saltó de alegría. Sí, papá, vamos, carnitas. Ver la alegría en el rostro del niño fue la mejor recompensa. Cerramos el taller y nos subimos a la cabina de El Valiente. Insistí en que fuéramos en mi camión. Quería que sintieran lo que yo sentía al volante. Quería compartir mi mundo con ellos. Mateo estaba fascinado. Se sentó en el asiento del copiloto, tocando todo, mirando por la ventana como si estuviera descubriendo el mundo por primera vez. Ramiro se sentó en la litera, más relajado de lo que lo había visto nunca. Fuimos al restaurante y comimos hasta hartarnos. Hablamos de todo y de nada, de camiones, de fútbol, de música. Ramiro me contó historias de su juventud, de cómo conoció a su esposa. Mateo nos contó de la escuela, de sus amigos, de su sueño de ser ingeniero mecánico, como su papá, pero con computadoras. Reímos mucho. Hacía años que no reía así, con el estómago, con el alma. Al final de la cena, mientras tomábamos un último refresco, saqué la fotografía de mi madre de mi cartera. Se la mostré a Ramiro. Él la miró con respeto. Era una mujer muy hermosa, Javier. Tiene sus ojos. Sí, eso me dijo mi padre, respondí sonriendo. Luego se la mostré a Mateo. Él la miró con atención. Se parece a los ángeles de los que habla mi papá, dijo con una sinceridad aplastante. El comentario me llegó al corazón. Le revolví el pelo. Sí, campeón, supongo que sí se parece. Volvimos al paradero ya entrada la noche. El aire era fresco y el cielo estaba lleno de estrellas. Antes de despedirnos, Ramiro me detuvo. Javier, gracias por todo. Hoy ha sido un buen día. Gracias a ustedes, amigos, le respondí. Nos vemos en el camino.
Nos vemos en el camino, repitió él. Mateo corrió a darme un último abrazo. Adiós, jefe Javier. Adiós, ingeniero Mateo. Subí a El Valiente y encendí el motor. Al salir del paradero, toqué el claxon 2 veces, el saludo de los camioneros. Ellos me respondieron agitando las manos. Me alejé por la carretera, con el corazón lleno. El paradero, El Solitario, ya no me parecía un nombre triste. Ahora me parecía un lugar de encuentros, de milagros inesperados. Un lugar donde un camionero viejo encontró mucho más que un mecánico y su hijo. Encontró una familia, y supo, con una certeza absoluta, que ya nunca más estaría verdaderamente solo en el camino. Los meses siguientes se deslizaron como el asfalto bajo las ruedas de El Valiente. Mi vida en la carretera continuó, con sus largos tramos de soledad, sus amaneceres en gasolineras y sus atardeceres en paraderos lejanos. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. La soledad ya no era un abismo oscuro y aterrador. Se había transformado en un espacio de calma, de reflexión, un tiempo para escuchar mis propios pensamientos, para conversar con los fantasmas amables de Elena y de mi madre. La fotografía de Isabel se convirtió en mi talismán. La saqué de su escondite detrás de la guantera y la puse en un pequeño marco en el tablero, junto a una foto de Elena sonriendo en la playa. Ahora, mis 2 ángeles me acompañaban en cada viaje, sus sonrisas silenciosas dándome fuerza en los momentos de cansancio y ánimo en los días grises. Cada vez que miraba sus rostros, sentía una oleada de gratitud. Gratitud por el amor que me habían dado y gratitud por la vida que, a pesar de sus golpes, seguía ofreciéndome momentos de belleza y conexión. Mi relación con mi padre floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. Cumplí mi promesa y lo llamaba cada 2 o 3 días, sin falta. Nuestras conversaciones ya no eran superficiales. Hablábamos de verdad. Me contaba de su día, de sus vecinos, de los recuerdos que las cosas de mi madre le traían. Yo le contaba de mis rutas, de las personas que conocía, de los paisajes que veía. Un día, me sorprendió. Hijo, estaba pensando, ¿qué te parecería si te acompaño en uno de tus viajes? Uno corto, claro. Mis huesos ya no están para travesías largas. La idea me llenó de una alegría inmensa. Claro que sí, papá. Sería un honor. Unas semanas después, lo recogí en la Ciudad de México y nos fuimos juntos en una ruta hacia Oaxaca. Fue un viaje mágico. Ver la carretera a través de sus ojos fue como verla por primera vez. Se maravillaba con las cosas que yo daba por sentadas. La inmensidad del paisaje, la habilidad de los operadores para maniobrar esas máquinas enormes, la camaradería en los paraderos. Le enseñé los secretos de la vida en el camino. Cómo encontrar el mejor café. Cómo hablar el lenguaje de las luces con otros camioneros. Cómo dormir con el arrullo del motor. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante de carretera, me confesó algo. Sabes, Javier, durante años te culpé un poco por tu trabajo. Sentía que te alejaba de nosotros, de la familia. Pero ahora lo entiendo. Esto no es solo un trabajo para ti. Es tu vida. Es quien eres. Y veo que eres bueno en ello. Eres respetado. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Sus palabras fueron como un bálsamo para una herida que ni siquiera sabía que tenía. Siempre había sentido una pizca de culpa por pasar tanto tiempo lejos de casa, especialmente después de la muerte de Elena.
Escuchar a mi padre decir eso me liberó de una carga que había llevado en silencio durante años. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. En ese viaje, no solo fuimos padre e hijo, fuimos compañeros, amigos. Compartimos historias, risas y silencios cómodos. Y al dejarlo de nuevo en su casa, supe que nuestra relación había sanado por completo. El muro de silencio se había derrumbado para siempre, reemplazado por un puente de comprensión y amor. Mi amistad con Ramiro y Mateo también se fortaleció. Cada vez que mi ruta me llevaba cerca de Querétaro, me aseguraba de pasar por el paradero, El Solitario. A veces solo para tomar un café y charlar un rato. Otras veces me quedaba a cenar con ellos. Me convertí en una especie de tío para Mateo. Le ayudaba con sus tareas de matemáticas, le contaba historias de mis viajes para sus trabajos de geografía. Él, a su vez, me enseñaba sobre computadoras y videojuegos, abriéndome una ventana a un mundo que me era completamente ajeno. Un día llegué al taller y encontré a Ramiro con una expresión preocupada. ¿Qué pasa, amigo? ¿Otro motor imposible? Le pregunté. Peor que eso, Javier. Es Mateo. Anda bajo de calificaciones en la escuela. Dice que las clases le aburren, que prefiere estar aquí, aprendiendo de mecánica. Yo quiero que estudie, que sea alguien, que no termine como yo, con las manos llenas de grasa y la espalda rota. Vi el dolor en los ojos de mi amigo, el dolor de un padre que quiere lo mejor para su hijo, pero no sabe cómo dárselo. Me senté con Mateo a hablar, no como un adulto regañándolo, sino como un amigo. Oye, campeón, escuché que no te está yendo muy bien en la escuela. ¿Qué pasa? El niño se encogió de hombros. Es aburrido, jefe Javier. Prefiero estar aquí, con mi papá, aprender cosas de verdad. Entiendo. La mecánica es fascinante. Pero, ¿sabes una cosa? Los mejores mecánicos que conozco, como tu papá, no solo son buenos con las manos, también son buenos con la cabeza. Saben de matemáticas para calcular las tolerancias, de física para entender cómo funciona un motor, de química para saber qué aceites usar. Y para ser ingeniero, como tú quieres, necesitas todo eso y más. Necesitas la escuela. Mateo me escuchaba con atención. Piensa en la escuela no como algo aburrido, sino como tu caja de herramientas. Cada materia que aprendes es una herramienta nueva que guardas. Y un día, cuando seas ingeniero, tendrás la caja de herramientas más completa de todas. Podrás construir los camiones del futuro. Los ojos del niño se iluminaron. Como el valiente, pero que vuele. Me reí. Exactamente. Como el valiente, pero que vuele. Pero para eso, necesitas estudiar mucho. A partir de ese día, Mateo cambió su actitud. Siguió ayudando a su padre en el taller, pero también se dedicó a sus estudios con un nuevo propósito. Ramiro me lo agradeció con lágrimas en los ojos. No sé qué haría sin ti, Javier. Eres como un hermano para mí. Y tú para mí, Ramiro. Así, mi vida encontró un nuevo equilibrio. El camino seguía siendo mi hogar, pero ya no era un refugio para mi soledad. Era el hilo que conectaba los puntos más importantes de mi vida. Mi padre en la Ciudad de México y mi nueva familia en Querétaro. Un día, mientras conducía por el desierto de Sonora, el mismo lugar que había cubierto de polvo a El Valiente, el día que todo comenzó, tuve una epifanía. Me di cuenta de que Napoleón Hill tenía razón. Toda adversidad realmente lleva la semilla de un beneficio equivalente. La pérdida de mi madre y de Elena me había sumido en un pozo de dolor.
Pero esa misma pérdida me había hecho más sensible, más empático. Me había abierto el corazón a nuevas conexiones. Me había permitido encontrar a Mateo y a Ramiro. Me había permitido sanar mi relación con mi padre. El dolor no había sido un castigo. Había sido un maestro duro, implacable pero justo. Me enseñó el valor del amor, de la amistad, de la vulnerabilidad. Me enseñó que la verdadera fuerza no reside en no caer, sino en saber levantarse. Y en saber pedir ayuda cuando no puedes levantarte solo. Llegué a mi destino, una mina en Cananea, y mientras esperaba a que cargaran mi remolque, me senté en la cabina y escribí en un cuaderno. Empecé a escribir mi historia, la historia de un camionero solitario que, lavando su camión con el hijo del mecánico, encontró algo que lo hizo llorar. Escribí sobre el polvo, sobre la foto, sobre las lágrimas. Escribí sobre Ramiro y Mateo, sobre mi padre y sobre Elena. Escribí para no olvidar. Para honrar a las personas que habían cambiado mi vida. Y mientras escribía, sentí una profunda paz. La paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Ya no era solo Javier, el camionero. Era Javier, el hijo, el amigo, el tío, el contador de historias. Mi remolque estaba cargado de cobre, pero mi corazón estaba cargado de algo mucho más valioso, de amor, de gratitud y de esperanza. Encendí el motor de El Valiente. El sol del desierto se ponía, tiñendo el cielo de colores imposibles. Puse mi música, una vieja canción de José Alfredo Jiménez, y me adentré de nuevo en la carretera, mi eterna compañera. Pero esta vez, el camino no era un escape, era un regreso a la vida, y sabía, con cada fibra de mi ser, que lo mejor todavía estaba por venir. El tiempo, ese río implacable que todo lo arrastra, siguió su curso. Pasaron un par de años. Mi vida continuó al ritmo de las carreteras de México, un tapiz interminable de asfalto, paisajes cambiantes y rostros fugaces. Sin embargo, la monotonía del camino ya no me pesaba. Cada viaje era una oportunidad, no solo de trabajo, sino de conexión. Mi amistad con Ramiro y Mateo se había convertido en un pilar fundamental en mi vida. Eran mi familia elegida, mi ancla en el puerto de Querétaro. Mateo, ya un adolescente hecho y derecho, estaba a punto de terminar la secundaria con excelentes calificaciones. Su sueño de ser ingeniero mecánico se había consolidado, alimentado por su pasión por los motores y su nueva dedicación a los estudios. Ramiro, aunque seguía con las manos manchadas de grasa, tenía una nueva luz en la mirada. El orgullo que sentía por su hijo era palpable, una energía que parecía rejuvenecerlo. Ya no hablaba de su esposa con la tristeza de antes, sino con una nostalgia serena, como quien recuerda una hermosa canción. Habíamos logrado, entre los tres, transformar el dolor de la ausencia en una celebración de la memoria. Mi padre, por su parte, había descubierto una nueva vocación en su jubilación. Después de nuestro viaje a Oaxaca, se animó a hacer pequeñas excursiones por su cuenta, a pueblos cercanos a la Ciudad de México. Se compró una cámara y empezó a tomar fotografías, capturando la belleza de los paisajes y la dignidad de la gente. Me enviaba las fotos a mi teléfono, y cada imagen era un testimonio de su renacida alegría de vivir. Habíamos pasado de un silencio de décadas a una comunicación constante y fluida. Nuestro vínculo,
forjado en el dolor y reconstruido en la vulnerabilidad, era ahora más fuerte que nunca. Un día, mientras hablaba con él por teléfono, me dijo algo que me dejó pensando. Hijo, he estado revisando las cartas y los diarios de tu madre. Hay tanto amor en sus palabras, tanta sabiduría. Siento que sería un egoísmo guardarlo solo para nosotros. Siento que su historia merece ser contada. La idea resonó conmigo. Yo también había estado escribiendo, llenando cuadernos con mis reflexiones y relatos de la carretera. La historia del día que encontré la foto era el corazón de mis escritos, el punto de inflexión que lo había cambiado todo. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea loca, audaz, pero que se sentía increíblemente correcta. ¿Y si uníamos nuestras historias? La historia de Isabel, contada a través de sus propios escritos, y mi historia, la de un camionero que aprendió a navegar las carreteras del corazón. Podríamos crear algo único, un testimonio del poder del amor, de la resiliencia del espíritu humano, de la importancia de la conexión. Le propuse la idea a mi padre, y para mi sorpresa, aceptó de inmediato, con un entusiasmo que me conmovió. ¿Te imaginas, Javier? Un libro. El libro de Isabel y Javier. Sería el mejor homenaje que podríamos hacerle a tu madre. La idea echó raíces y comenzó a crecer. Decidimos que yo aprovecharía mis tiempos muertos en la carretera para transcribir mis cuadernos y organizar la estructura del relato. Mi padre, por su parte, se encargaría de seleccionar y transcribir los pasajes más significativos de los diarios y cartas de mi madre. Sería un diálogo a través del tiempo, una conversación entre una madre y un hijo que la muerte no había podido silenciar. El proyecto nos unió aún más. Nuestras llamadas telefónicas se convirtieron en sesiones de trabajo, intercambiando ideas, leyendo pasajes en voz alta, animándonos mutuamente. Fue un proceso lento, a veces doloroso, al revivir momentos difíciles, pero inmensamente catártico. Cada palabra que escribíamos era un paso más en nuestro camino de sanación. Por supuesto, compartí la idea con mis amigos de Querétaro. Ramiro se emocionó hasta las lágrimas. ¡Un libro! Javier, eso es maravilloso. Tu historia, nuestra historia, tiene que ser contada. Hay mucha gente sola en el mundo, mucha gente que carga con dolores silenciosos. Quizás tu libro pueda ser una luz para ellos, como tú lo fuiste para nosotros. Mateo, siempre práctico, me preguntó, ¿iba a tener dibujos de camiones, jefe Javier? Me reí. Claro que sí, ingeniero. Y tú vas a dibujar el camión de la portada. La promesa lo llenó de orgullo. Se tomó el encargo muy en serio y pasó semanas haciendo bocetos de El Valiente, capturando cada detalle con una precisión asombrosa. Un año después, el manuscrito estaba terminado. Lo titulamos El polvo y la memoria. Era un libro honesto, sin pretensiones literarias, escrito desde el corazón. Contaba mi historia, entrelazada con los pensamientos de mi madre. Hablaba de la soledad del camionero, del dolor de la pérdida, pero también de la belleza del reencuentro, de la fuerza de la amistad y del amor que trasciende la muerte. El dibujo de Mateo para la portada era espectacular. El valiente, avanzando por una carretera solitaria hacia un amanecer lleno de promesas. Con la ayuda de un amigo de mi padre que trabajaba en una pequeña editorial independiente, logramos publicar una tirada modesta. No esperábamos hacernos ricos ni famosos.
Nuestro único deseo era compartir nuestra historia, con la esperanza de que pudiera tocar el corazón de alguien, de que pudiera hacerle sentir a alguien que no estaba solo. El día de la presentación del libro, en una pequeña librería de la colonia Roma en la Ciudad de México, fue uno de los días más felices de mi vida. La sala estaba llena. Habían venido mis vecinos, los amigos de mi padre, y para mi enorme sorpresa, Ramiro y Mateo, que habían viajado desde Querétaro para estar conmigo. Mi padre y yo hablamos sobre el libro, sobre el proceso de escribirlo. Contamos anécdotas, leímos algunos pasajes. Yo hablé de cómo un niño con ojos tristes me había devuelto a mi madre lavando un camión. Mi padre habló del amor de su vida y de cómo sus palabras lo habían mantenido a flote en los momentos más oscuros. Había lágrimas en el público, pero también muchas sonrisas. Al final, durante la firma de libros, se me acercó un hombre, de mi edad, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas. «Soy camionero, como usted», me dijo con la voz entrecortada. «Perdí a mi hijo hace unos años en un accidente. Desde entonces, manejo sin rumbo, solo para no pensar, pero escuchar su historia me ha dado esperanza. Gracias». Sus palabras fueron el mejor regalo, la confirmación de que todo el esfuerzo había valido la pena. El libro no fue un bestseller, pero encontró su camino. Se vendió bien en las librerías de las estaciones de autobuses y en los paraderos de camiones. Recibí cartas y correos electrónicos de personas de todo el país, contándome sus propias historias de pérdida y de reencuentro. Otros camioneros que se sentían como yo, viudas que habían encontrado consuelo en las palabras de mi madre, hijos que se habían distanciado de sus padres y que, después de leer el libro, se habían animado a llamarlos. El polvo y la memoria se había convertido en un pequeño fenómeno silencioso, un catalizador de conversaciones y de sanación. Pero el mayor impacto, sin duda, fue en nosotros. El libro nos había transformado. A mi padre le dio un propósito y una nueva forma de honrar a su esposa. A mí me dio una voz y la certeza de que mi vida tenía un significado más allá de transportar mercancías de un punto a otro. Y a Ramiro y Mateo les dio la confirmación de que un simple acto de bondad puede tener un efecto dominó, generando ondas de amor y de esperanza que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Unos meses después de la publicación del libro, recibí una llamada de Mateo. Su voz sonaba excitada. «Jefe Javier, no lo va a creer. Me aceptaron. Me dieron una beca para estudiar ingeniería mecatrónica en el TEC de Monterrey». La noticia me llenó de una alegría desbordante. «Felicidades, ingeniero. Sabía que lo lograrías. Estoy muy orgulloso de ti. Es gracias a usted, jefe, y a mi papá, y al libro. Adjunté una copia con mi solicitud, y en la entrevista me dijeron que mi historia los había conmovido mucho». Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos, lágrimas de felicidad pura. Miré las fotos en mi tablero. Elena y mi madre me sonreían. Les guiñé un ojo. «Lo logramos», les susurré. «Lo logramos». Mi vida seguía siendo la de un camionero, pero ahora, cada kilómetro que recorría se sentía diferente. Ya no transportaba solo mercancías, transportaba historias, transportaba esperanza, y sabía que, aunque el camino fuera largo y a veces polvoriento, nunca, nunca más estaría solo.
porque había aprendido la lección más importante de todas. El amor no se encuentra en el destino, sino en el viaje. Y mi viaje, a pesar de todo, había sido maravilloso. Contar nuestra historia en El polvo y la memoria fue como encender una pequeña luz en una habitación oscura. No iluminó el mundo entero, pero sí lo suficiente como para que otros que andaban a tientas pudieran encontrar un interruptor, una mano amiga, una salida. Los ecos de esa publicación siguieron resonando en mi vida de formas que nunca hubiera previsto. Mi rutina en la carretera se vio sutilmente alterada. En los paraderos, otros camioneros a veces se me acercaban, no solo para hablar del estado de los caminos o del precio del diésel, sino con un ejemplar gastado del libro en la mano. Me pedían que se los firmara, pero más que eso, querían hablar. Querían compartir sus propias cargas, sus propias fotos amarillentas guardadas en la cartera o en la memoria. El taller de Ramiro se convirtió, de manera no oficial, en una especie de club de lectura y grupo de apoyo. Hombres rudos, acostumbrados a ocultar sus emociones detrás de una fachada de dureza, se sentaban en las sillas de plástico destartaladas y con la excusa de una revisión de motor, terminaban abriendo su corazón. Ramiro, con su sabiduría tranquila y su empatía natural, se convirtió en el confesor de la carretera. Escuchaba más de lo que hablaba, y su simple presencia parecía dar permiso a los demás para ser vulnerables. Mateo se fue a Monterrey a estudiar. La despedida fue emotiva. Ramiro trató de mantenerse fuerte, pero sus ojos vidriosos lo delataban. Lo abracé y le dije, «Lo criaste bien, amigo. Volará alto». Mateo, ya un joven alto y seguro de sí mismo, me dio un abrazo que casi me rompe las costillas. «Gracias por todo, jefe Javier. Nunca olvidaré lo que hizo por mí y por mi papá». «El mérito es tuyo, ingeniero. Ahora ve y cómete el mundo». Mantuve el contacto con él. Hablábamos por videollamada cada semana. Me contaba de sus clases, de sus nuevos amigos, de los desafíos de la vida universitaria. Yo le contaba mis andanzas en la carretera. Seguía siendo su mentor, su tío postizo, y esa relación me llenaba de un orgullo inmenso. Verlo crecer, verlo convertirse en el hombre que estaba destinado a ser, era uno de los mayores regalos de mi vida. Mientras tanto, mi padre y yo decidimos llevar nuestro proyecto un paso más allá. Inspirados por la respuesta al libro, creamos una pequeña fundación, a la que llamamos La Memoria de Isabel. El objetivo era simple: ofrecer apoyo emocional y pequeños recursos a familias de transportistas que habían sufrido una pérdida. Usamos las regalías del libro como capital inicial y empezamos a organizar pequeños eventos en diferentes ciudades del país, coincidiendo con mis rutas. Nuestros eventos no eran conferencias formales, eran reuniones, charlas de café. Yo contaba mi historia. Mi padre leía fragmentos de los diarios de mi madre. Invitábamos a psicólogos y tanatólogos voluntarios para que ofrecieran herramientas y orientación. Pero lo más importante era el espacio que se creaba, un espacio seguro para que la gente pudiera hablar, llorar, recordar y, sobre todo, sentirse acompañada. En una de esas reuniones en Guadalajara, una mujer se levantó para hablar. Era la esposa de un camionero que había fallecido en la carretera.
Desde que mi esposo murió, dijo con la voz temblorosa, la gente me dice que tengo que ser fuerte, que tengo que seguir adelante por mis hijos. Y lo intento, pero por las noches, cuando todo está en silencio, siento que me ahogo. Leer su libro, estar aquí hoy, escucharlos a ustedes. Es la primera vez que siento que alguien entiende. Es la primera vez que siento que no estoy loca por sentirme tan triste. Gracias. Sus palabras encapsulaban la esencia de lo que estábamos tratando de hacer. No ofrecíamos soluciones mágicas porque no las hay. Simplemente ofrecíamos un espejo, un eco, yo también he estado ahí y sé lo que se siente. La fundación creció lentamente, de forma orgánica. Se sumaron voluntarios, otros camioneros que querían ayudar, esposas que querían apoyar a otras mujeres en su misma situación. Creamos una red de apoyo a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, un espacio virtual donde la hermandad de la carretera podía extenderse más allá de los paraderos físicos. El Valiente se convirtió en una especie de oficina móvil. En la cabina, además de mis mapas y mi bitácora de viaje, llevaba folletos de la fundación, copias del libro y una lista de contactos de profesionales de la salud mental en diferentes estados. Me di cuenta de que mi propósito en la vida había encontrado su verdadera ruta. Ya no se trataba solo de mi propia sanación, sino de usar mi experiencia para ayudar a otros a navegar la suya. Descubrí que el acto de dar, de servir, era increíblemente sanador. Cada vez que ayudaba a alguien a aligerar su carga, sentía que la mía también se hacía más liviana. Un verano, Mateo volvió a casa para sus vacaciones. Había cambiado, estaba más alto, más maduro. Su mente, afilada por sus estudios de ingeniería, era brillante. Pasamos una tarde entera en el taller de su padre, pero esta vez no para limpiar piezas, sino para diseñar algo. Jefe Javier, he estado pensando, me dijo, mostrándome unos planos en su laptop. La soledad es uno de los mayores problemas para los camioneros, la desconexión. ¿Y si usamos la tecnología para crear una comunidad más fuerte? Su idea era desarrollar una aplicación móvil para transportistas. No solo con información sobre rutas y el clima, sino con funciones sociales. Un botón de ayuda que pudiera alertar a otros camioneros cercanos en caso de una emergencia mecánica o de seguridad. Foros para compartir consejos y experiencias. Y lo más importante, un chat anónimo, supervisado por voluntarios de la fundación, para aquellos que solo necesitaran hablar con alguien en medio de una noche larga y solitaria. La idea era brillante. Combinaba la pasión de Mateo por la tecnología con la misión de nuestra fundación. Ramiro, al principio, se mostró escéptico. Demasiados botones para mí, bromeaba. Pero cuando entendió el potencial de la idea para ayudar a sus compañeros, se convirtió en su mayor defensor. Si esto puede evitar que un solo colega se sienta tan solo como yo me sentí, entonces vale la pena todo el esfuerzo, dijo. Con el conocimiento técnico de Mateo, la sabiduría práctica de Ramiro y mi red de contactos en el mundo del transporte, nos pusimos a trabajar. La Fundación La Memoria de Isabel financió el desarrollo inicial. Fue un proyecto familiar,
un legado que se construía sobre los cimientos del amor y la pérdida. Meses después, lanzamos Ruta Amiga, la aplicación. Al principio, la adopción fue lenta, pero poco a poco, gracias al boca a boca en los paraderos y en las redes sociales, empezó a crecer. Los testimonios no tardaron en llegar. Un camionero que recibió ayuda de 3 colegas en menos de 10 minutos después de que se le ponchara una llanta en medio de la nada. Una mujer que, a través del chat anónimo, encontró el valor para buscar ayuda profesional para su depresión. Pequeñas historias, pequeños milagros cotidianos que demostraban que la idea de Mateo había sido acertada. Un día, mientras conducía por la misma carretera de Querétaro donde todo había comenzado, recibí una notificación en mi teléfono. Era de Ruta Amiga, un mensaje en el foro de la comunidad. Era de un joven camionero. Hola a todos, soy nuevo en esto. A veces esta vida se siente muy solitaria. Acabo de leer un libro que me recomendaron, El polvo y la memoria. Me hizo llorar, pero también me hizo sentir que no estoy solo. Quería dar las gracias al autor, donde quiera que esté. Y a todos ustedes, por formar parte de esta comunidad. Gracias por hacerme sentir que tengo una familia en la carretera. Leí el mensaje con una sonrisa. Miré por la ventana. El sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto gastado. Vi el letrero de un paradero a lo lejos. El ciclo se completaba. La semilla que se había plantado aquel día, con una cubeta de agua y una fotografía olvidada, había florecido en un árbol frondoso, dando sombra y refugio a muchos. Detuve a El Valiente en el acotamiento. Abrí la aplicación y respondí al mensaje del joven camionero. No tienes nada que agradecer, compañero. De eso se trata, de cuidarnos los unos a los otros. Bienvenido a la familia. Conduce con cuidado. Encendí de nuevo el motor y me reincorporé a la carretera. El horizonte se extendía ante mí, vasto e infinito. Pero ya no era un horizonte vacío. Estaba lleno de rostros, de historias, de conexiones, lleno de vida. Y yo, Javier, el camionero, sonreí. Porque por fin, después de tantos kilómetros, había encontrado mi verdadero destino. Y era mucho más hermoso de lo que jamás hubiera podido imaginar. Y así termina este relato, amigos de la carretera y de la vida. Espero que esta historia les haya tocado el corazón, tanto como a mí me ha conmovido contarla. La vida, como una ruta larga, tiene sus tramos difíciles, sus curvas peligrosas y sus noches solitarias. Pero también está llena de amaneceres inesperados, de encuentros que nos cambian para siempre y de la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos realmente solos. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Desde qué rincón del mundo nos están viendo? Déjenme un comentario con su ciudad o su país y en el próximo video les mandaremos un saludo y un fuerte abrazo a la distancia. Su compañía en este viaje es el mejor combustible para seguir adelante. Y si esta historia les ha gustado, no olviden dejar un me gusta y compartirla con alguien que crean que necesite escucharla. Nunca se sabe cuándo una simple historia puede ser la luz que alguien necesita en su camino. Nos vemos en la próxima ruta. Conduzcan con cuidado y que la vida siempre los lleve por buenos caminos.